Muy sencilla, muchachos. Vamos a tratar de crear como un mini sistema experto. Y voy a decir mini porque si ustedes se fijan no va a haber como encadenamiento de reglas ni nada por el estilo. De hecho, lo que pensaba era que extendieran el sistema experto este de... El ejemplito este que vimos del diagnóstico médico, ya ven que solamente te pregunta un síntoma y en base a eso te da tu medicina y tu enfermedad, bueno, tu enfermedad y tu medicina. Pensaba que extendieran eso, pero mejor se me ocurrió que hiciéramos este otro. Y bueno, les explico de qué se trata. Hay un indicador que se conoce como indicador de personalidad, creado por dos personas que son Myers y Briggs, que son dos mujeres por ahí, que hicieron un indicador basado en el trabajo de un psicólogo llamado Jung, donde ellos descubrieron que, bueno, dependiendo de cuatro dimensiones o cuatro categorías, nosotros generalmente cumplimos con un cierto perfil, ¿sí? Y diríamos que hay 16 tipos de personalidad. Digo, ellos hicieron un estudio de mucho tiempo, la. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, si alguien es introvertido, si es sensorial, si utiliza el pensamiento y es calificador, podríamos decir que es una persona que tiene una personalidad ISTJ. Aquí están las 16 combinaciones. Si se fijan, pues mezclan esos cuatro dimensiones o categorías y por aquí se las puse para que las tuvieran a la mano. Ay, bueno, ahí se me bajó eso. Por ejemplo, todos sabemos o todos tenemos un componente de extroversión o de introversión. Ahí nos dice que mide si preferimos enfocarnos en el mundo exterior o en nuestro mundo interior. Luego viene que si somos sensoriales o intuitivos, es decir, si nos inclinamos por la información que recibimos por los sentidos o tratamos de interpretar todo y buscar sentido. Tenemos también un componente que pudiera ser de pensamiento o emocional. Esto es cuando tomamos decisiones. El pensamiento pues, se basa en la lógica y el emocional pues, se basa más en las circunstancias especiales o sentimientos de la gente. Es cuando dicen que eres como más visceral, ¿no? Y el calificador o perceptivo. El calificador evalúa si cuando interactúas con el mundo exterior prefieres tener las cosas planificadas o perceptivo, te mantienes abierto a nuevas opciones. Por ejemplo, todos ustedes saben, porque pues digo, todos están en sistemas, que tienen un perfil, más o menos la gente de sistemas. Si nosotros vamos por el TEC caminando incluso y vemos así como grupitos de gente, podemos como descifrar quiénes son de sistemas, quiénes son los mecánicos, quiénes son los, ¿qué más? Los bioquímicos, por ejemplo, o quiénes son los de administración, ¿no? O sea, como que sus rasgos precisamente de personalidad, el cómo actúan ellos, el cómo hacen estas cosas, más o menos los identifica de una cierta manera. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Sí, sí, bueno, yo sí me he dado cuenta de eso. Y de hecho, cuando nosotros entramos a estudiar una carrera, típico que nos hacen el psicométrico, ¿no? Pero bueno, que te gustan las matemáticas, que si eres, no sé, que si ves las dimensiones de las cosas, que si, o sea, te empiezan a preguntar ahí un montón de cositas en esos test psicométricos y que al final de la historia, pues te dicen, ay, ¿sabes qué? Según tus resultados, pues tú deberías de estudiar medicina o deberías de estudiar ingeniería o deberías de estudiar contabilidad, ¿no? De acuerdo a las habilidades que uno por ahí arroja, pues, bueno, mete en ese tipo de test. Pues más o menos viene siendo lo mismo. Por aquí les puse un enlace donde está la historia de esto, ¿sí? De hecho, por aquí lo tengo abierto. Este es básicamente las personas que crearon este tipo de índice de personalidades, la mamá y la hija. Está chistosa la historia porque luego hasta dice que la mamá le usaba a la niña como su conejillo de indias, ¿no? Aquí, por ejemplo, le decía, mira, Brick solía llamar la atención de su hija con objetos atractivos pero peligrosos, como una llama de fuego, y la golpeaba cuando trataba de acercarse al mismo para inculcarle obediencia y curiosidad al mismo tiempo. O sea, ella como que le llamó la atención el comportamiento humano y empezó a trabajar sobre este índice de personalidad. Y aquí no lo dice, ¿no? Estaba obsesionada con Jung, que es un psicólogo de aquellos tiempos. Y luego la misma hija, como pues vio las pruebas de su mamá, también tuvo como la misma inquietud de hacer este tipo de cosas y por ahí hizo todo el trabajo. Y bueno, ahí están los otros que les puse en el PDF ya para que los tengan que buscar. Y bueno. Por ahí hay algunos, pues ahora sí que de desacuerdos porque dicen que no es algo como muy científico, que no es lo
que sirva como para muchas cosas, pero a lo largo del tiempo, muchachos, se han dado cuenta que sí, que esos tipos de personalidad, de alguna manera, sirven para ciertas cosas, por ejemplo, para escoger una carrera, o por ejemplo, para ay, esta cosa aquí, no sé qué. O, por ejemplo, para encontrar un trabajo y cosas por el estilo. Entonces, esta infografía que yo les estoy pasando por ahí la liga, de hecho, por aquí se los puse. Aquí se los estoy escribiendo. Al conocer nuestro tipo de personalidad, una persona puede encontrar el trabajo adecuado, la carrera más adecuada o incluso la pareja más compatible. Entonces, este enlace que les estoy pasando precisamente habla de esa situación. Esta es una infografía y por ahí de hecho hablan de que hay personas así específicas, como por ejemplo sabemos que, bueno, saben aquí que Mark Zuckerberg es de tipo INTJ, perdón, ¿sí? También aquí está Arnold Schwarzenegger, Stephen Hawking, por acá está Bill Gates, si ustedes se fijan. O sea, ya han hecho como muchos análisis de ciertas personalidades y su forma bueno, ciertas personas más bien, y la personalidad que tienen estas personas. ¿Sí? Bueno, eso es X, ¿no? Eso no nos interesa tanto. Pero incluso, por ejemplo, han hecho este tipo de análisis donde dicen que las personas que son ENTJ son los que ganan más dinero y los que ganan menos dinero son los INFP, ¿sí? Entonces, bueno, digo, eso no nos interesa tampoco tanto porque realmente estos son datos que se han hecho y pues no está así como comprobado científicamente, más bien es como preguntar, a ver, Bernal, ¿tú cómo eres? Vamos a sacar tu personalidad y cuánto ganas. Fer, vamos a ver cuál es tu personalidad y cuánto ganas. Y así sucesivamente. Y en base a esto han hecho estos promedios y han dicho que pues más o menos el salario de una persona de esas personalidades vendría siendo así como está esta gráfica. Pero el que yo quiero que ustedes vean es este que está por aquí. Por aquí nos dicen cuál sería el mejor trabajo para cada personalidad. Entonces, por ejemplo, no lo sé, una persona que es STJ podría ser un buen chef, o una persona que es NTJ podría ser un buen médico, y así sucesivamente. Por ejemplo, un bartender tiene que tener estas características. SFP, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, ahí están, 16 trabajos para cada una de las 16 personalidades. Y también tenemos, bueno, ese es el desempleo, pero eso no nos importa. Por ejemplo, lo de las carreras, ¿sí? Estos, otra vez, son datos de gente que se analizó y se dijo, bueno, este es de tal cosa y es arquitecto o es de leyes o la. Pero bueno, nos vamos a basar en este gráfico para poder decir que si tú eres, por ejemplo, de una personalidad, ESFJ, pues a lo mejor vas a ser ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se traduce? Como uno que busca lo de los crímenes, ¿no? Un historiador o un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya más o menos te da la recomendación de qué pudiera ser tu mejor, carrera que tú deberías de estudiar o en cuál área, pues, te deberías de enfocar, ¿sí? Aquí donde vemos a sistemas, a ver, déjenme lo busco. Por ejemplo, aquí está Information Technology, ¿se fijan? Dice que debes de ser NTP y creo que no está así como tal, algo más de... Bueno, aquí está En el Computer morado, Technology, ¿no? el Computer Technology, ajá, STJ, eso quiere decir que deberían de tener una característica, vamos a ver cuáles son. STJ nos dice que deberían de ser extrovertidos, sensoriales, que utilizan mucho el pensamiento y calificadores. Entonces, bueno, ahí habría que checar, ¿no? Si efectivamente nosotros tenemos ese componente porque estamos, pues ahora sí que más orientados a esas áreas, ¿no? A esta de aquí, o a lo mejor estamos en esta de acá, de tecnologías de la información, no lo sé. Y bueno, ahí pueden ver que hay varias profesiones, ¿no? De alguna manera. Eh, ah, por ejemplo, ya no lo encuentro. Bueno, acá, por ejemplo, los que son maestros de secundaria, los que se dedican a educación, o sea, ahí está de todo, ¿no? Entonces, ese es para profesiones, perdón, para carreras. Y este de acá abajo, si se fijan, es el de macheo de personalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres, no sé, NFP, vas a ligar bien padre o vas a tener mucho match con personas que son INFJ y con personas que son INTJ,
¿Sale? Entonces este es como uno para poder saber que de acuerdo a tu personalidad puedes tener como mucha compatibilidad con ciertas personalidades. Aquí lo vemos así en esta grafiquita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues la tarea es agarrar alguno de esos tres problemas. No tienen que hacer los tres, ojo. Por eso les puse aquí los tres, pero no es necesario que hagan los tres. Con uno que agarren es suficiente. Y bueno, el primero nos dice escribe un programa en Prolog que le va a preguntar al usuario sobre esas cuatro dimensiones, es decir, le va a preguntar, ¿eres extrovertido o introvertido? ¿Eres sensorial o eres no sé qué cosa? Entonces, tenemos que preguntar las cuatro dimensiones. Obviamente me va a sacar cuál es la personalidad de esa persona y en base a eso me determine cuál es el trabajo más adecuado. Es decir, va a ser un sistema que me tiene que dar esa recomendación, que en base a las cuatro cosas que yo le diga, pues me tiene que decir cuál sería mi trabajo más adecuado. Este segundo es para determinar la carrera más adecuada y este tercero tiene que preguntarle a usuario 1 las cuatro dimensiones, a usuario 2 las cuatro dimensiones y determinar si las personas son o no compatibles. ¿Sí? Más o menos queda claro como de qué se trata la cosa antes de enseñarles un ejemplito. Entonces nada más es preguntarle sobre cuál es, ¿verdad? Sí, por ejemplo. No hacerle preguntas para determinar cuál es. No. Eso también pudiera ser, Fer, pero pues ya se vuelve más complicado, ¿estás de acuerdo? Lo vamos a Sí, simplificar. Entonces preguntas, ¿eres esto o eres esto? ¿Eres esto o eres esto? Tipo así de que, por ejemplo, si quisieras saber esto por deducción, tendrías que preguntar, cuando vas a una fiesta, ¿usted se pone cerca de la gente o se aleja? No sé, tipo de esas cosas, ¿no? O sea, si vas a hacer una exposición, no tienes ningún problema para hablar o no tienes problema para hablar con gente nueva, tendrías que preguntar muchísimas cosas y sí se podría, pero estás de acuerdo que sería bastante complejo, no complejo, sería un montón de preguntas y serían un montón de cosas y pues la verdad esto se volvería muy complejo para el tiempo que tenemos. hacemos Entonces, 4 preguntas, maestra, y ya estuvo. entonces para esto vamos a preguntar nada más, ¿eres extrovertido o introvertido? ¿Eres sensorial o intuitivo? ¿Eres pensamiento o eres emocional? ¿Eres calificador o perceptivo? Y en base a eso determinamos, pues esta persona es fulanito, es SPF, por ejemplo. Ok, entonces si voy a hacer el del trabajo, bueno, pues si eres ay Dios, SFP, perdón. Pues entonces tú deberías de ser un bartender, ¿no? O el trabajo más adecuado para ti debería ser bartender, ¿sí? O bueno, si hago el de las carreras, pues entonces quiere decir que tú deberías de estudiar algo relacionado con, no lo encuentro, SPF, aquí está. Deberías de estudiar geología, deberías de estudiar biología marina o patología. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo único que tienen que hacer. O bien, si van a hacer dos, pues le preguntan a persona uno, preguntan a persona dos, y aquí con esto pueden checar si son compatibles o no son compatibles. ¿Vale? Entonces, bueno, un ejemplo que les puse de hecho por ahí en la asignación, ahí lo pueden observar. Aquí está, para que se guíen un poquito cómo poder resolver esto. No está nada complicado realmente, pero bueno, igual les puse por aquí un ejemplín, que se basa en canciones. También se basa en ese índice, nada más que ese no te pregunta si eres extrovertido o introvertido, te pregunta qué tipo de personalidad tienes. Se supone que ya deberías de saber qué personalidad eres. Y en base a eso te recomiendo una canción. Es este song.pl que les puse por aquí. Déjenme que lo abra nomás. Y bueno, este es un programita que está hecho en Prolog, por supuesto, y lo que te hace es esa sugerencia. Si te fijan aquí, lo que te regresa es un link de YouTube. ¿Sí? Te regresa un link de YouTube que tiene que ver con la música que más te podría gustar en cuestión de tu personalidad. Nada más que aquí, aparte de la personalidad, te pregunta tu mood, o sea, tu humor, si estás feliz o si estás triste. Si entonces, de acuerdo a tu personalidad, si estás feliz, te pueden gustar ciertas cosas y si estás triste, que son estas de acá abajo, te pueden gustar estas otras. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por aquí está más o menos cómo hacen ellos el ejemplo. Si se fijan, todo comienza a partir de este suggest S, es decir, para correrlo yo le tendré que poner aquí suggest y entre paréntesis S y me va a empezar a preguntar, ¿cuál es tu tipo de personalidad? Y lo va a almacenar aquí. Como les digo, este sí ya te pregunta directo, entonces tú le tienes que poner NTJ y NTJ, etcétera, etcétera. Y te pregunta cómo estás de humor, si estás triste o si estás, feliz. Y aquí lo lee y lo guarda en M. Y entonces
llama a que es song. Y si se fijan, song en este primer parámetro tiene precisamente el link de YouTube. Aquí está el género. Si se fijan, es jazz, clásico, rock, punk, etcétera. Enseguida sería el tipo de personalidad. No, perdón, el mood. Y enseguida va el tipo de personalidad. Y si se fijan, pues son estas cabezas de regla que están acá, ¿no? Acá la cabeza de esta regla, si se fijan, precisamente está el link de la cancioncilla, está el género musical, está el mood y la personalidad. Y esta regla se aplica cuando se cumpla esto. ¿Y esto qué es? Si se fijan, aquí están utilizando un OR. Aquí, si se fijan, están preguntando primero si M es happy, ¿sí? Y luego preguntan si P es igual a NTJ o P es igual a NFJ o P es igual a NFP. Aquí pueden ver ustedes este simbolito ¿cómo se llama? De exclamación, y por acá les dicen, se conoce como CUT y es utilizado para reducir el backtracking. Como son demasiadas reglas, recuerden que luego lo que hace esto es como hacer un backtracking para poder hacer inferencia, para poder regresar a un punto hasta atrás donde se estaba cumpliendo todavía y empezar a probar otras ramas, pues como quien dice, para ver cuál de estos cumple. Y esto pues puede llegar a ser tan complejo por esta situación de que son demasiadas reglas. Entonces, generalmente se agrega cuando yo no quiero que haga tanto rollo y no haga tanta inferencia, ¿no? A lo mejor es como más directo como en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer con Prolog, que ya no vamos a hacer tampoco porque si no se vuelve muy pesado, pues es conectarlo con algún otro lenguaje de programación. Muchas veces, por ejemplo, se puede insertar un Prolog en un sitio web, ¿sí? Entonces hacemos nuestro codiguito Prolog y y en el sitio web pues hacemos la interfaz, ¿no? Ahí ponemos los campos de lo que se vaya a preguntar como más amigable al usuario, porque están de acuerdo que si yo a un usuario le digo, para usar este programa tienes que ponerle su yes ese, y luego pones tu tipo de personalidad y no se te vaya a olvidar ponerle el punto, ¿eh? Porque si no, no jala. O sea, imagínense, díganles a un usuario, pues si de por sí los usuarios luego a veces no saben ni picar el botón, ahora díganle que le ponga NTJ punto, pues no manches, no lo va a hacer, ¿no? O va a poner en mayúscula, o a lo mejor en mayúscula, o le va a poner un espacio, no lo sé. Ya sabemos que los usuarios pues luego no saben usar todas las cosas. Entonces, lo que sería conveniente es hacer una interfaz, por ejemplo, una interfaz web, donde nosotros tengamos algún formulario con los diferentes selectores y ahí preguntarle, a ver, es tal, 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 tal. Sí, ok. Entonces, este es el link, incluso tómate, lo pongo, ¿no? A lo mejor lo podremos conectar con Spotify y poner alguna lista de recomendación de música. Este tipo de cosas, pues precisamente son las que de repente, digo, es algo muy básico, chicos? Pero más o menos sería la manera en la que luego hacen las listas, las cosas de recomendaciones hoy en día, por ejemplo, en Spotify, en YouTube, ya, por ejemplo, esto basado en el estado de ánimo de una persona, no nada más en sus gustos. Ya ven que generalmente según lo que hay, que escuchaste banda MS, pues ya te empiezan a salir ahí cosas de banda y cosas así por el estilo, ¿no? Pero no se fija en tu personalidad, sino en lo que escuchaste previamente o en lo que escuchan tus compas, ¿no? Aquí la idea sería como más de ver cómo se está sintiendo esa persona en ese momento, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente, de acuerdo al humor que traemos, ponemos la música. Y puede ser que nos guste mucho tipo de música, pero de repente en ciertos momentos queremos escuchar cierta música, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ese más o menos vendría siendo ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, pues de acuerdo a que yo conozco a esta persona que es de esta manera y ahorita le pregunto si está feliz o triste y en base a eso le pongo la música que le va a hacer bien, ¿no? Que le va a hacer sentir mejor. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre este código o más o menos queda claro cómo jala. Creo que sí. Pruébenlo, chéquenlo, bájenlo, pruébenlo, vean cómo funciona, para que vean más o menos cómo va la cosa. Y en algo como esto se pueden basar para hacer el suyo. Obviamente aquí tendrían que preguntar que si eres extrovertido, que si eres no sé qué cosas, que si eres quién sabe cuál, y ya luego pueden poner las reglitas o pueden ser hechos como ustedes quieran. Por ejemplo, hay algunos, déjenme les muestro aquí, hay algunos que sugieren que sea como esto, ¿no? Como hechos, no como reglas. Donde aquí en Career, por ejemplo, ponen, pues Scientist, si tienes todos estos componentes, ¿no? O Engineer, igualmente si tienes todos estos componentes.
¿no? O por ejemplo acá chef, si eres CTJ. Este está como un hecho, ¿no? Pero igual lo podremos poner como regla acá como está en lo de canción. Entonces, pues ya ustedes decidan cómo prefieren hacerlo, son libres de hacerlo como quieran. El chiste pues es que lo hagan, ¿sí? Cada quien lo piensa diferente. Y mi idea, muchachos, también es que trabajemos con los equipos de lo que hicieron en Lisp. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿por qué no? Sí, no hay problema. O sea, lo que los equipos estos que teníamos acá, ¿no? De la evaluación de ese Lisp, los mismos. Ya se acuerdan que esos los hicimos, creo que los hicimos aleatorios, ¿no? Estos. Bueno, pregunta, ¿prefieren trabajar así con ellos, así como están, o ustedes eligen con quién trabajar? A Vamos a ver, votar, vamos a votarlo. ¿Quién vota porque se queden así? Richie, ¿te gustaría trabajar conmigo? Richie no Obvio. está. Está dormido Richie. Sí, Richie. pero sí escuché. Pero también estoy dormido. Ay, niños. Nomás hago voto. ¿Y quién vota porque ustedes elijan ¿cómo se llama? Su equipo. Bueno, sí sería pareja, ¿eh? No equipo. Nadie vota. Entonces, ¿qué? Nada. Cero. Yo escojo al Fercillo. Niños, despierten. Pues sí, lo escogemos, maestra. ¿Ustedes prefieren escoger? Van a escoger al mismo. Ya sé. Bueno, vamos a hacer una cosa nada más para llevar un orden, porque si no, luego se va a hacer un relajito. Voy a ponerles aquí en el muro que me pongan quién es su pareja. Nada más para yo tenerlo con orden. Listo. Ahí porfa le ponen un comentario y me escriben con quién se van a trabajar, con quién van a trabajar, porfa. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, algo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, maestra? Ok, chicos. Bueno, pues entonces en sí, la idea es que ya no tengamos sesiones. Ya sé que ya andan bien cansados, ya sé que ya ni se quieren despertar, ni menos a las 8 de la mañana.